Si pueden buscar en Hebreos capítulo 9, versículo 27. La palabra del Señor dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Señor, muchas gracias por el privilegio de compartir tu palabra. Te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, convenza de pecado. Si hay alguien que no te conoce, que sea rescatado de las tinieblas a tu luz admirable. Que no haya nada mío en esto, Señor, sino que todo redunde para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos? Creo que todo el mundo, ¿verdad? Realmente fue una vergüenza. Yo realmente no vi eso. Me di cuenta de lo que sucedió a través de una noticia. Qué burla más grande para nuestra fe. Y qué triste que muchas iglesias al día de hoy se identifican con esos eventos. Y qué triste que la iglesia poco a poco va quedando más adormecida referente a estas cosas que rompen la ley de Dios. Y yo quiero leerles, o que vayamos al libro de Romanos. ¿Saben? Cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, Roma era un pueblo, o esas culturas, idólatras, terriblemente idólatras. No tenemos ni idea de lo que eran. Adoraban a sus dioses y a sus diosas. En los templos, cuando iban a hacer sus ofrendas y su adoración, siempre terminaba eso en orgías y en borrachera, orgías sexuales. Y ese era el ambiente que reinaba en ese tiempo cuando los cristianos surgieron en ese lugar, por la gracia de Dios. Y Pablo les escribe de una manera bien explícita y bien clara, no solamente la condición que tenían, sino que les da una explicación o explanación de lo que Dios había hecho. Y quisiera que cuando leyéramos, pusiéramos atención a tres conjunciones gramaticales que hay ahí que implican la razón por la cual el Señor dice eso. Porque toda acción tiene consecuencias en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, en este capítulo, Romanos capítulo 1, voy a comenzar yo desde el versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, el actuar de ellos injustamente detienen la verdad de Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ha conocido personas así usted? Que piensan que todo lo saben, insisten en sus conceptos y cuando van a la palabra de Dios no la creen. Oh, es un libro cualquiera, dicen. Pero si pusimos atención en lo que dice aquí, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto a todos. Dios se ha manifestado de muchas maneras. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así dice la Escritura. Y ahorita que vamos a seguir esta lectura del versículo 24, quisiera que pusiéramos atención a estos detalles. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué es concupiscencia? Deseos desordenados, de cualquier clase. Todo lo que está fuera de la regla general es una concupiscencia. De ahí surgen todas las cosas. Dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Diga amén, hermano. Por esto, esa es otra conjunción. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y la última conjunción, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Atención a esto. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega, los abandona. Es como, que diga, cuando los hijos son necios y tercos, ¿eso es lo que quieres? Vete tú. A veces así actuamos cuando somos hijos, porque todos hemos sido hijos y hemos actuado neciamente. Y muchas veces nuestro padre fue bien firme, pero otras veces no. Pero aquí dice precisamente que actuamos de esa manera. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muertes, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Y atención a esta parte. Porque la iglesia, muchas iglesias locales se han identificado con este movimiento, que cada día va agarrando más fuerza. Y ya esa élite ha aniquilado a la sociedad anterior, que tenía un poquito de conservación, y ellos son los que van a la cabeza. La agenda global que tanto hemos escuchado es parte de eso. Porque ellos van a destruir la familia. Ese es el propósito. Para crear la nueva élite de desorden y de desinterés por las cosas de Dios. Hay mucho de qué aprender y de qué hablar referente a esto. Pero atención con este detalle. Quienes habiendo entendido
el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Cuando yo escucho o veo a algún cristiano que dice, pobrecitos, es que ellos son así. No, ellos quieren ser así. Y por más que usted les explique a la luz de la palabra, ellos quieren ser así. Por eso dice la Escritura que Dios los abandona, los entrega a esa condición, a una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Anulada. Yo no sé si ahora, pero allá en mi pueblo, donde cuando fui a la escuela, el que no pasaba el grado, decía ahí todavía le daban el certificado, pero decía reprobado en letras grandes. O sea, que no pasó, sencillamente. Pues así es esta condición también. Y la pregunta es, ¿cómo responderá la iglesia ante esto? El mundo no se esperaba un show como ese. Pero eso nos demuestra de que ellos van a la cabeza. Y los gobiernos refuerzan eso. ¿Qué va a ser de nuestros nietos? O de nuestros hijos todavía. Porque yo vengo del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, y yo recuerdo que hablar de adulterio no era común. Y uno crecía y escuchaba la palabra, no entendía, y poco a poco iba descubriendo que cuando decían ese es un adúltero, porque había engañado a su mujer, o la mujer había engañado a su esposo. Y esta clase de gente tenía todo oculto. Pero poco a poco fueron surgiendo y agarrando fuerza hasta el día de hoy lo que vemos. Y da tristeza realmente. Debemos de tener un corazón compasivo por ellos, pero la Biblia es bien clara. Esto va a seguir de mal en peor. Sí, es cierto que la Biblia dice en Timoteo que oremos por los que están en esa posición de gobierno para que vivamos quieta y reposadamente, pero estamos viviendo dentro de una sociedad corrupta y cruel. Ya los papás no mandan en casa. Hoy son los hijos. Ellos le quieren dar órdenes a sus padres o les dan órdenes desde pequeños, porque los padres no han tenido la firmeza de educarlos adecuadamente y por eso sus vidas se van por otro lado. Es bien importante que mantengamos la escritura como hijos de Dios en el corazón y la pongamos en práctica. Y de esto hay mucho de qué hablar, pero quería hablarles de los juicios de Dios. No del juicio final. Todavía no ha sucedido. Pero Dios desde el inicio de la creación ha estado haciendo juicios a la raza humana. Desde el Génesis hasta los Evangelios vemos que Dios, y cuando Él forma el pueblo, Él sigue haciendo juicios sobre ellos. Diferentes tipos de juicios. Enjuició a Adán por haber desobedecido. Pero observemos un detalle que ¿quién desobedeció primero? La mujer. Y Adán fue incapaz de decirle a su esposa, no vamos a comer ese fruto. Yo no lo voy a comer. Pero él, por agradar a su esposa, que lo enredó quizás con sus caricias, ¿verdad? Y come, mi amor, si esto está rico, mira qué bonita es. Y el pobre cayó y rompió la ley de Dios. ¿Sabe que si hay muchos esposos que son incapaces de decirle a su esposa, no, mi amor, esto no lo vamos a hacer? Porque tienen temor de que ella se enoje. Cuidado, cuidado con eso. Porque Dios nos ha dado responsabilidades como esposos
amar a la esposa con todo ese amor, ¿verdad? Aún llegar hasta el sacrificio por ellas, porque así es el ejemplo de Jesús para con la iglesia. Pero cada quien en su lugar, dentro de lo que Dios ha establecido. Dios enjuició a Caín, le puso una marca para que nadie lo matara. Qué tremendo. Y así, Dios enjuició a la raza, a toda la descendencia de Adán, hasta Noé. ¿Por qué la enjuició? ¿Por qué el Señor borró del planeta a toda esa raza, a toda esa gente? Si leemos en Génesis 6, versículo 5 creo, dice, porque su corazón era de continuo al mal. Y eso es lo que sucede ahora. Esas élites así son. Buscan la perversidad. Buscan la corrupción. Eso les gusta. Pero lo más triste es que nosotros, como pueblo de Dios, les admiremos. Cuando no debe ser así. Nosotros tenemos que ocupar nuestro lugar como esposa del Señor Jesús, como Cristo. Sí, hablarles, decirles, vivir una vida que sea un ejemplo para ellos, pero no hacer como ellos, de ninguna manera. Dios siguió haciendo juicios, hay que leer la Escritura para conocer un montón de detalles, pero cuando el Señor forma al pueblo y los libera y están en el desierto, ustedes han leído que el pueblo se rebelaba continuamente. Pero hay una experiencia que sucede ahí. Los hermanos de Moisés se rebelan contra él. María y Aarón. Y María dijo, ¿acaso solo por Moisés puede hablar el Señor? ¿No ha hablado por nosotros también? Y el Señor lo oyó. Y lo llamó. Y le puso lepra a María. Y Moisés, tan humilde, intercedió por ella. Era su hermanita. Y le dijo el Señor, ¿acaso si fuera su padre no le escupirías en el rostro por lo que hizo? Porque rompió la ley, porque se rebeló ante la autoridad. Mire, hermano, cuando nosotros rompemos la autoridad de Dios, la autoridad de su palabra, lo que está escrito, no sabemos lo que nos va a pasar. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él es justo. O sea, todo en su lugar. Y la sacaron a María fuera del campamento 7 días. Y claro, el Señor después la restauró. Pero tengamos cuidado con las actitudes referente a la autoridad establecida por Dios en la iglesia del Señor y en las otras autoridades también que conocemos. Recuerdo, o siempre recuerdo, ¿verdad? Esta hermana que me dijo un día, a mí ningún pastor me va a venir a decir lo que tengo que hacer. No, le digo yo, sí. Yo no era el pastor, ¿verdad? Era alguien que colaboraba con ese pastor. Él no le está ordenando hacer lo que él quiere. Pero cuando tenemos esa actitud en contra de lo que Dios ha establecido, ya estamos mal. Porque nuestros pastores, nuestro pastor merece todo el respeto nuestro. Y cuando Él nos pide algo, nos dice algo, pensemos, Señor, ¿está bien? Y si no nos parece, conversar lo que no nos parece. Eso es lo más sencillo y lo más lógico. Sin tener esa actitud de rebeldía, porque la rebeldía es un principio de Satanás. Bueno, pero voy a volver al tema.
quiero hablarles de este joven a que el Señor lo enjuició. Belsasar, Daniel capítulo 5. Los hijos de los reyes crecían desde que comenzaban a caminar y a entender, les iban enseñando cuál era su posición como príncipes. Y por eso ellos no tenían una vida regular, ¿verdad? O común como los otros niños. Ellos eran enseñados a crecer como la realeza del momento. Y les enseñaban la historia de sus antepasados, de los otros reyes. Y este era nieto de Nabucodonosor. Si conocemos la historia, pues, de la Biblia, ¿verdad? Entenderemos de que Nabucodonosor vino para arrasar con Jerusalén. Jeremías había estado por décadas diciéndoles lo que iba a pasar si no volvían a su relación con Dios, porque el pueblo se volvía idólatra continuamente. Y quisiera dejarles este punto. Observe bien la conducta del pueblo de Israel a través de la historia. Y vamos a dar cuenta que es como nosotros, subidas y bajadas, subidas y bajadas. A veces estamos bien con el Señor y a veces como que estamos enojados con Él. Y no le hicieron caso a Jeremías, lo torturaban, lo metían preso, le hacían cosas impensables. Y llegó el día en que llegó Nabucodonosor del imperio babilónico y él ordenó que tomaran de la realeza los mejores jóvenes para que les enseñaran la cultura y las costumbres de los babilonios y aprendieran el idioma. Y entre ellos iba Daniel. Y si usted recuerda, Daniel es el que propuso en su corazón no contaminarse. Nos contaminamos fácilmente, ¿sabe? Uno siempre quiere imitar las cosas del mundo. Yo no, dicen algunos. ¿Cómo no? A través de todas las cosas en las cuales nos desplazamos, la música, los videos, las películas, cuidado con todo eso. Dios quiere que tengamos una vida santa, pero no entendamos mal la santidad. Dios no quiere santurrones. Dios quiere personas santas, o sea, personas que se aparten de toda especie de mal. Y entonces Belsasar creció conociendo todos esos detalles de lo que había hecho su abuelo. Y no vamos a leer todo porque es bastante largo, pero voy a tratar de contarles la historia así. Belsasar era un joven adulto y había hecho varias conquistas, había ganado varias batallas. Y su papá, Nebónido, estaba allá en el norte aplacando algunas rebeliones. Y él estaba como rey, pero era un rey regente. Pero él es rey porque estaba ahí, su papá no estaba, y cuando mi papá no está, yo hago lo que quiero. ¿Será así? Y dijo, voy a hacer una fiesta. E invitó a 1000 príncipes de todas las naciones que habían ellos conquistado y que tenían bajo opresión. Hicieron los preparativos, eran fiestas que duraban una semana. No es como nuestras fiestas, que es solo 2 horas, ¿ok? Porque después cobran más si han rentado un lugar, ¿verdad? Y que no vayan muchos porque no alcanza el dinero para tanta comida. Ahí abundaba el vino y la carne y todo lo que se quiera. Y dice la Escritura que cuando estaba ya tomado, voy a leer del versículo 2 en adelante, dice que con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Quiero aclarar,
Nabucodonosor no era el papá de él, pero era costumbre en las familias reales que siempre los antepasados eran como sus padres. Así como dicen mi padre David, y ya las generaciones están bien adelantadas. Entonces, dice, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos. Él conocía todo lo que pasó cuando tomaron a Jerusalén. Él conocía pues el arca y todos los utensilios que estaban ahí como un tesoro que su abuelo había guardado, y conocían que eran cosas santas, especiales de los judíos, pero en la borrachera no le importó eso. Él no respetó, él rompió las reglas. Y dice que fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared. En medio de la borrachera, es como que ahí apareciera esa mano y comenzara a escribir. Nunca había pasado algo así. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros al ver algo como eso? Se le fue la borrachera a Belsasar y a los invitados, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Y les entró miedo y pavor. Y él dijo, tráiganme a los adivinos, a los magos, a los hechiceros, a todos los que conocen, para que me expliquen qué es eso. Que me descifren qué es lo que dice ahí. Nadie podía hacerlo. Aquí dice que la reina madre estaba por ahí, oyó la bulla y fue a ver qué pasaba. Y le señaló eso. Y cuando ella ve la escritura, se acordó de este personaje, de Daniel. Y le dijo que había alguien que había sido el segundo en el reino con Nabucodonosor. Era consejero de Nabucodonosor, el imperialista, el rey de toda la tierra en ese tiempo. Y lo llevaron. Y Belsasar le ofrece pues todo el montón de cosas que él ofreció. Pero le dice esto, versículo 18. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería. Y Daniel le describe todo lo que él hacía. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Yo quiero que nos detengamos ahí un poquito. ¿Sabe que Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, escribe, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? ¿Y cuántas veces quizás hemos estado en alguna situación en que sabemos que no debemos hacer aquello, ni tomar esa decisión, pero lo hacemos? Aún sabiendo que no es la voluntad de Dios y que su palabra nos confronta, pero lo hacemos. Y es bien importante que nosotros a esta altura de nuestra vida cristiana, podamos comprender eso. A esta altura deberíamos de ser maestros de la palabra. Eso es lo que la Escritura dice.
sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Y le describe todo lo que hizo y le dio la interpretación de las palabras que estaban en la pared. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Él no podía creer lo que le estaba diciendo Daniel. ¿Cómo que contó Dios tu reino y le ha puesto fin? Si este es un imperio que mi abuelo estableció, que mi padre estableció. Pero eso es lo que le dijo. Con todo es tu reino y le ha puesto fin. ¿Cuál es tu reino realmente? Trayendo esta aplicación a nuestra vida. ¿Cuál es nuestro reino? Tu casa, tu familia, tus habilidades. ¿Qué estás haciendo o qué estamos haciendo nosotros en el hogar como sacerdotes del hogar que Dios nos ha establecido? Como padres. ¿Confrontamos a nuestros hijos con la palabra de Dios? ¿Les enseñamos? Si usted no ha leído, o si ya lo leyó, qué bueno, Deuteronomio 6, cuando Moisés les hace un recordatorio al pueblo de la ley de Dios. Y entre otras cosas le dice Deuteronomio versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Saturados de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Porque es la única manera que podamos siempre recordar lo que Dios quiere, su voluntad. Y cuando conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo la toma y nos dice, no, Wilfredo, no hagas eso. ¿Tomamos tiempo para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios? ¿O qué hacemos cuando llegamos de la iglesia? Tiramos la Biblia ahí, a ver el partido, a ver películas, a salir. No me entienda mal, no estoy diciendo que eso es malo. Pero primeramente, la palabra de Dios tiene que ser algo activo en nuestra vida. Algo que nuestros hijos puedan ver reflejados en nuestra vida. Que nuestros hijos al vernos puedan decir, mi papá es un siervo de Dios. Aunque sirvamos en lo pequeño o en lo mucho dentro de la iglesia. Dios quiere que estemos precisamente envueltos en su palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy. La siguiente palabra fue tekel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Usted sabe lo que es una balanza? Bueno, hoy le llaman, a ver si lo puedo pronunciar, scale. Ahí te paras, ¿verdad? Y ves los numeritos ahí y te frustras al ver que los números se van para arriba. Pero la balanza tradicional era dos áreas. En una estaba el contrapeso y en otra pues la mercadería. Yo recuerdo muchas experiencias en el mercado allá de mi pueblo, que algunos vendedores pues hacían trampa con la balanza. Bueno, pero en este caso la pregunta es, ¿cómo te va a pesar el Señor? ¿De qué manera? Te estás a un lado y ¿qué va a haber al otro lado? Nos va a pesar con su palabra. Proverbios 21:2
Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. O yo pienso así. Yo creo que sí, la Biblia dice eso, pero no seas tan religioso. Nada que ver. Dios es bueno, Dios es amor. Él nos ama a todos. Y es cierto, Dios es bueno, Dios es amor, nos ama a todos, pero nos va a enjuiciar. Porque nosotros también vamos delante del trono de la gracia, en el día del juicio. Ahí vamos a estar, grandes y pequeños, dice la Escritura. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Nos va a pesar con los 10 mandamientos. Y entonces decimos, sí, pero como Dios ya eso lo abolió. Algunos así piensan, Dios ya abolió eso, Jesús, y ya en la cruz Él clavó nuestros pecados y somos libres y podemos hacer lo que quieran. No, la Biblia no enseña eso. Es más, Jesús resumió esos 10 mandamientos en 2. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando no cumplimos el segundo y pensamos que cumplimos el primero, estamos errados, porque en el segundo están implícitas todas las demás, los demás mandamientos. Amar al prójimo implica todo lo que dice los otros 8 mandamientos y la ley misma. Nos va a pesar con los salmos, con los proverbios, con las parábolas, con toda su palabra. En Juan 12, 47 y 48, Jesús dijo esto: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me recibe, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso es que al principio de ese capítulo, cuando Jesús le explica o le da una explicación tremenda a Nicodemo, dice ahí pues que el que no ha creído ya está en condenación. Si tú crees solo lo que te conviene, Salmo 23, Salmo 121, ¿verdad? Salmo 91, y que por eso estás bien, no, hay que creer toda la palabra, toda la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. Es bien importante que creamos toda la escritura. En Salmos 33, 15 dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras.
Sabe que algunos dicen, bueno, sí, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. En la eternidad, delante de Dios, hay un eterno presente. Dios conoce tu principio y tu final. Sencillamente, porque Él es Dios y atento está a todo lo que hacemos para ayudarnos, para corregirnos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige, dice la Escritura. Dichoso, aunque a veces nos cuesta recibir esa enseñanza. La Biblia habla ampliamente del corazón. Cuando revisamos la Escritura, encontramos de que el Señor siempre está hablando del corazón. Se considera que es el asiento del intelecto y de los sentimientos y de la voluntad, pero no es este músculo que tenemos acá. El corazón, el centro de nuestro ser, nuestras entrañas, donde está ubicado el alma. Ese es nuestro verdadero yo, el alma. Jeremías dijo del corazón esto. Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jesús dijo, y vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová dice, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En Marcos capítulo 7 Jesús explica lo que contamina al hombre realmente. No voy a andar en eso, es bien amplio, pero no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, es lo que sale del corazón. Porque del corazón salen las mentiras, sale la hipocresía, salen los chambres, salen las maquinaciones contra el prójimo. Y yo puedo estar al frente con alguien hablando de cosas bonitas y él no se da cuenta que estoy planificando cómo matarlo. Porque no conocemos lo que la otra persona piensa, pero Dios sí. Dios conoce, dice la Escritura, aún las intenciones del corazón. Y la última palabra, Pérez o Uparsin. Tu reino ha sido roto y dado a los persas. Belsasar nunca se imaginó todo lo que iba a pasar por haber roto esa ley, por haber profanado lo que ya conocía que no debía de hacer. Esa noche fue muerto Belsasar. Llegaron los medos y los persas. Imagínense, habían desviado un río para pasar en seco y penetrar la ciudad. Es tremendo. Desviar un río no es tarea fácil. Habían estado sitiando la ciudad por mucho tiempo. Desviaron el río. Y ellos en su gran festín ni cuenta se dieron y derrocaron a Belsasar. Cuando nuestro hogar se destruye, pensemos, ¿por qué pasó esto? Cuando en nuestro hogar hay problemas, pensemos, ¿por qué pasa esto? ¿Será que me estoy alejando un poco de Dios? Y probablemente estás más lejos que lo que tú te imaginas. Dios nunca se aleja de nosotros a menos que nosotros lo echemos de nuestra vida. Porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y qué hermoso es saber que Dios siempre está conmigo. En la enfermedad, Él está conmigo.
en la necesidad, ya sea económica, de cualquier tipo. Él está conmigo. El problema con nosotros es que pensamos que Él es nuestro sirviente, ¿verdad? Nuestro mago de la lámpara, y queremos que cuando le pedimos algo, Él inmediatamente nos responda. Dios no actúa así. Conozcámosle. Conozcamos a Dios y vamos a aprender a hablar con Él. Y vamos a aprender a pedirle cosas. Dios está presente siempre y no está callado. Siempre Él nos está hablando, pero no le escuchamos porque hacemos mucho ruido. Porque llegamos a su presencia con nuestra lista de cosas y no le adoramos como Él merece. Y no nos callamos para escuchar su voz. En Juan, capítulo 12, Juan 12, 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Se acuerdan que leíamos en Romanos que Dios los entregó a una mente reprobada? Porque esa gente está en tinieblas. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acerquémonos a Dios de la manera correcta. Cuando veamos que estas cosas suceden, mejor oremos. Pidámosle al Señor que nos ayude a estar firmes en la fe, porque ya vendrán los días en que se nos prohibirá estas reuniones. Quizás yo no lo vea, que muchos de nosotros quizás no lo veamos, pero las prohibiciones seguirán en aumento contra los cristianos. Ya los pastores no pueden decir cualquier cosa a la gente, porque se puede molestar. O los cristianos que nos atrevemos a compartir la palabra, pues si hay mucha gente hay que tener cuidado. No, vamos a predicar la palabra de acuerdo a lo que la palabra dice, a exponer la verdad de acuerdo a lo que el Señor ha dejado escrito, sin ocultar nada. Claro que Dios quiere que esas personas se salven, porque Él no hace excepción de personas. Pero ¿cómo responderemos nosotros al día de hoy ante toda esta situación? Oremos que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. Dice la Escritura que cuando veamos estas cosas, nos alegremos, levantemos nuestra frente, porque la redención está cerca. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú tienes grandes cosas para nosotros. Señor, que ante los sucesos de esta sociedad que cada día se corrompe más, nosotros tus hijos podamos estar firmes, sin avergonzarnos de lo que somos delante de ti. Bendícenos ahora, Señor, y bendice a tu pueblo, Israel. Bendice a tu iglesia, Señor, y bendícenos aquí en esta congregación. Que tu Espíritu Santo nos llene y nos dé la convicción, la certeza de lo que somos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido,
para tu honra y tu gloria, para predicar las nuevas, la noticia de que solo Jesucristo salva. En el nombre de Jesús. Amén.